Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, estamos en un momento difícil para el mundo católico, sobre todo por la salud del Papa Francisco, que si bien en los últimos días ha experimentado, según los reportes del Vaticano, una leve mejoría, no deja de estar en crisis. Además, una persona adulta mayor, 88 años, en medio de todo el trabajo que tiene que realizar. Eh, ¿Qué puede pasar en los siguientes días, semanas, meses, ojalá años? Está con nosotros Elizabeth Mero, ella es abogada, especialista en Derecho Canónico, es catedrática de la Universidad de Santiago Guayaquil, de Católica Santiago Guayaquil. Elizabeth, gracias por acompañarnos. Si Gracias a bien, ustedes por la oportunidad que me dan pues de poder explicar un poco a todas las personas que están interesadas en la salud de un líder mundial. Recordemos que el Papa no solamente es el líder, la suprema autoridad de la Iglesia Católica, sino que hoy por hoy es el quinto líder más influyente en todo el mundo. Su obra va más allá de los católicos, inmigrantes, personas perseguidas. Es un ámbito social muy importante. claro, ahora, si bien no se puede hablar de lo que va a pasar porque lo tenemos todavía al Papa, hay que ser realistas y saber que un ser humano cumple su ciclo en la vida. Eh, y la situación del Papa, primero, estamos seguros de que él va a volver seguramente no como siempre, pero con capacidades reducidas, puede gobernar la Iglesia Católica. Bueno, oramos para que su salud se restablezca. Está en una situación que es considerada como estado reservado. Ahora, él, según las noticias oficiales, hasta en el hospital está proveyendo y despachando asuntos de la iglesia. Acaba de dar la autorización para que sean canonizados dos santos muy conocidos. El uno es ya ha sido venerado en América Latina, José Gregorio Hernández, el venezolano, y también el cyberapóstol, Carlos Acutis. Y él está tomando aún todavía decisiones dentro de la iglesia, porque recordemos que su labor es intensa, entonces nadie lo ha visto, pero se nos dice que él está estable, que está en una situación difícil, que ha estado con oxígeno, pero su capacidad mental se entiende que todavía está funcionando perfectamente, como él dijo alguna vez, yo cuando lo operaron de las rodillas, yo gobierno con el cerebro, no con las rodillas. Entonces el Papa hasta el día de hoy sigue despachando y organizando a la Iglesia Universal. Así es. Pero cuando fue elegido Papa también en el 2013, pasó que el cardenal Bergoglio dijo, cuando yo no tenga las capacidades suficientes para seguir al frente de la Iglesia Católica, voy a renunciar. Y ya la renuncia de un papa no es un mito, ya lo hizo el Papa Benedicto No, no lo XVI. hizo en forma categórica. Él dijo podría renunciar. Es Ujú, más, por protocolo vaticano, los papas dejan firmada una renuncia porque podría ujú. haber una situación en la que no tenga nada de estado de conciencia y pues la renuncia está hecha. Y él hizo una renuncia hace 12 años. Inclusive en estos días ha habido comentarios que si el papa ya renunció, sí, renunció hace 12 años, pero es una renuncia por protocolo y que no se sabe cuándo se ejecutará. Solamente que el papa esté verdaderamente impedido. Y como usted lo dice bien, como en 500 años la iglesia no había una renuncia, pero en el código canónico está establecido que hay sede vacante pontificia cuando hay dos situaciones, la muerte del pontífice o la renuncia. Con lo de Benedicto, que dio un paso al costado, sabio Benedicto, él abrió otra vez esa puerta y Francisco en su momento dijo, yo no estaría en contra de esto, en su momento yo podría renunciar, pero no lo hizo en forma categórica. Se ha especulado mucho al respecto. Ahora, para tener una tranquilidad dentro de la iglesia, una institución de hace 2000 años, todo está regulado. Existe un protocolo dentro de una constitución apostólica que se conoce como Universi Dominici Gregis, pastor del rebaño universal, donde se establece todo lo que sucederá en el caso de que haya sede vacante, es decir, con la muerte o renuncia del Papa. ¿Qué dice ahí? Todo va a estar regulado por el Colegio de Cardenales, el Camarlengo asumirá en ese momento importantes funciones. No hay un principio importante, el nihil innovatur, nada cambiará, no se tomarán decisiones importantes que tendrán que ser esperadas a que haya un nuevo pontífice y él las ratifique, justamente para evitar pues esto es que entre la muerte del pontífice y la celebración del cónclave sucedan situaciones que no están reguladas. Entonces, eso está bastante especificado en esta constitución apostólica, Universi Dominici Gregis, que también marca que el cónclave comenzaría
dentro de 15 días después de la muerte del Papa, porque se da espacio para los funerales. ¿Quiénes participan en este cónclave? Los cardenales del Colegio Cardenalicio que no tengan 80 años el día que se produce la sede vacante, el día de la muerte o renuncia. Y algo importante que nosotros tenemos que también sentirnos orgullosos de que en ese cónclave esta vez va a participar nuestro cardenal, el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, creado cardenal recientemente en diciembre por el Papa Francisco, y él participaría en esa elección también. Ahora, él también es candidato, tiene menos de 80 años. Todos los cardenales que tienen menos de 80 años, aparte de ser electores, son candidatos. Pueden elegir y ser elegidos. El Código Canónico dice, ¿qué se necesita para ser papa? Ser hombre y ser bautizado católico. Ni siquiera le pide ordenación clerical, aunque la tradición sí ha sido que los últimos papas han salido del seno del colegio cardenalicio, del cónclave, de los asistentes al cónclave. Pero la condición es ser hombre y ser bautizado. Eso sí, con la condición que en el momento en que van a asumir como papa, tiene que recibir la ordenación episcopal, que es decir, ser obispos. Entonces, generalmente son clérigos, son obispos, son cardenales, porque sale del mismo colegio cardenalicio. Pero el código es claro, hombre y bautizado. Nuestro cardenal puede elegir y ser elegido. De aquí sale esta circunstancia que hablan de los papables. Hay papables, la gente nombra quiénes son los más conocidos, las personas que más suenan en la iglesia. Hay un adagio popular que dice, quien entra papa al cónclave sale cardenal. Hay elegidos, casi nunca se elige al que la gente quiere o el que la prensa dice. Esperaremos. Y esperemos que no sea pronto, que haya un milagro, pues, y el pontífice siga al frente de la iglesia. Elizabeth, buenos días. Bueno, se ha especulado sobre esa posibilidad de que el Papa Francisco renuncie, si es que se da el caso de que ya no tenga las facultades para seguir al mando de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, ¿cómo se debería dar el proceso de sucesión o cómo se da, cuánto tiempo tomaría? Porque ya se han especulado también algunos nombres de posibles sucesores. Lo que hablábamos de los 5 papables que hablan, pero dentro de la línea conservadora y dentro de la línea progresista, pero solo el Dios y el cónclave sabe quién saldrá de ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? Pasaría lo mismo que pasó con Benedicto. En el supuesto caso, es una posibilidad, no hay ninguna seguridad, pero en el supuesto caso que el Papa renuncie, pasaría como con Benedicto. El tiempo de reunión del cónclave es más rápido, porque no hay que esperar los 15 días para funeral. Se hace más rápido y se reúnen los cardenales, todos los cardenales a Roma. Hay algo que se conoce como la curia romana, que es este grupo administrativo de oficinas para una comparación que nosotros entendamos rápido. Son como los ministerios de la iglesia, ya que están presididos cada uno por un cardenal. En el momento que hay sede vacante, los cardenales ponen su renuncia y en ese momento su misión más importante se activa. ¿Cuál es? Ir a formar parte del cónclave para elegir al futuro papa. Salen de las congregaciones, quedan encargadas con los secretarios y ellos van a conformar el cónclave. Luego se reúnen, hay la misa pro leyendo pontífice, que está presidida por el cardenal decano del Colegio de Cardenales, y comienzan las votaciones. El primer día hay una sola votación, queda instalado el cónclave. Al día siguiente comienzan 2 votaciones en la mañana, una en la tarde, y así votación secreta, cada uno pone su nombre, y cuando se llega a la mayoría de votos que el derecho establece, que son 2/3, si hay 120 cardenales, que es el número que conforma el cónclave, pues tendrían que ser 120 votos a favor de una persona. En ese momento teníamos un nuevo papa. Aquí sale pues la costumbre del humo blanco y el humo negro, la gente en vigilia en San Pedro esperando si sale humo de la chimenea blanco o negro, que ya en los tiempos actuales, para que sea más claro, lo hacen con una chimenea con productos químicos, porque antes era paja negra, paja mojada o paja seca, que era un poco difícil. Ha habido equivocaciones en la historia, pero ahora ya está más regulado. No hay teléfonos, no hay personas que estén adentro, todo se maneja en un estricto sigilo. Ahora, más allá de hablar de nombres de candidatos, porque suenan algunos, como usted dice, un poco mejor es pensar cuál es la línea que podría tomar la Iglesia Católica en medio de todo lo que está pasando, en medio de cuestionamientos universales a ciertas actitudes de ciertos sacerdotes que han sido, digamos, el Papa Francisco ha sido muy severo contra la pederastia, por ejemplo, pero la línea que debería seguir la Iglesia, primero, después de 3 papas seguidos, a lo mejor se piense volver a un papa italiano. Después del progresismo del Papa Francisco, a lo mejor es cambiar a la línea conservadora, seguir con el progresismo de Francisco, porque tiene algunos, además, algunos cardenales están en esa línea
y son claves en el manejo del papado de Francisco. Si lo vemos como qué orientación tendría el futuro cónclave, démonos cuenta de un dato importante. En este momento, aunque hay 253 cardenales, no todos son electores, Ujú. porque ya tienen más de 80 años. El colegio de cardenales, la verdad, la edad promedio es bastante alta. Sin embargo, hay de esos 253, hay 138 cardenales que van a participar en el cónclave. De estos 138 cardenales, 110 han sido creados por el Papa Francisco. Entonces, podemos intuir que la línea que va a mantenerse en la votación, si bien es cierto que esto no está definido, que van a votar en bloque por unanimidad, cada uno tiene criterio propio, pero seguramente van a seguir pues esta ola de reformas que han inspirado el papado, el pontificado de Francisco. Son 110 de los 138 que son creados por Francisco. Con eso les digo que es muy probable que va a ganar esta posición de apertura, de cambios en la iglesia que ha instaurado Francisco en su pontificado. Ahora, Elizabeth, toda esta situación de la salud del Papa Francisco también llega en un momento en que la reputación del Vaticano quizás no es la más óptima por los cuestionamientos que ha habido justamente con casos de pederastia y demás en el mundo. ¿Cómo vemos toda esta situación y si es que se diera un cambio de papado, cómo podría levantar su imagen la Iglesia Católica? Mire, yo le digo yo pienso al revés. Y yo soy laica, pero sí tengo acercamiento a la iglesia por mi profesión, por mis estudios, etcétera. Y le digo una cosa, yo no considero que la iglesia está en un mal momento. Es al revés, ha crecido el número de católicos, los escándalos, desgraciadamente, ha habido en todas las épocas en la iglesia, siempre ha habido escándalos de corrupción, de conductas no aprobadas. Lo que pasa es que ahora con esta época de redes sociales y la comunicación libre nos enteramos más rápido. Más bien yo creo que con Francisco todos estos problemas de pederastia, que inclusive yo pienso que es injusto, porque sí ha habido, y lamento muchísimo lo que han sufrido las víctimas, pero hay algo que no consideramos. Es un escándalo que retumba más cuando es parte de un clérigo. Si el promedio de personas involucradas en abusos sexuales es aproximadamente de los 500.000, hablando de un número redondo, 500.000 clérigos en la iglesia, 5.000 afectados por estas acusaciones de abusos sexuales. No es justo que por 5.000 malos elementos, 500.000 clérigos que entregan la vida a la iglesia sean afectados y sean denigrados y con mala fama y mal vistos. Más bien el Papa, en un esfuerzo de acabar con esto, abrió la información, cambió totalmente el código penal de la iglesia para que esto ya no sea solamente un pecado, sino un delito, y que se ven involucrados no solamente las personas que cometen el delito, sino el que tiene conocimiento, la autoridad que lo encubre, para que de esta manera todo sea más abierto. Entonces es al revés, se ha hecho un esfuerzo sobrehumano, inclusive el Papa lo ha hecho a disgusto de personas que decían, pues no lo cuenten porque esto nos trae mal, no por ayudar al que delinque, sino porque en la reputación de la iglesia, porque es muy escandaloso. El Papa valientemente lo abrió y ha denunciado y ha abierto las vías para que esto sea denunciado y acabar con este mal. Pero la iglesia ha tenido problemas durante todo el tiempo, lo igual que los tienen la familia, los profesores, médicos que caen en este tipo de conductas reprobables. Lo que pasa es que cuando es un clérigo es más escandaloso. Entonces yo no considero realmente de que la iglesia está en su peor momento, al revés. La iglesia, el Papa mantiene su posición firme como líder, defendiendo, ya le digo, no solo a católicos, a cualquier persona por la dignidad de ser humanos creados por Dios, de la libertad, de que tengan derechos, de que tengan los países los acojan en los lugares que son como refugiados, el trato humano a favor de la vida, a favor de la familia, a favor de la educación, a favor del derecho que tienen los padres por educar a los hijos en principios y valores. Es una voz potente y firme que más bien está defendiendo a la humanidad como siempre lo ha hecho. Yo no considero que es un momento difícil. Ahora nos enteramos más, pero en todas partes siempre hay personas que no hacen lo correcto en una institución. No es culpa de la iglesia. La iglesia es perfecta. Los imperfectos somos quienes formamos parte que nos equivocamos. Ahora, y solo termino con esto, Elizabeth, quizá en lo que se le ha cuestionado al Papa Francisco es ciertas posiciones políticas. Y voy a recoger aquí palabras del periodista peruano Jaime Bailey, que dice, es un buen papado, ha hecho un buen papado, ha sido, lo que usted escribe hace un momento, ha sido duro con los sacerdotes corruptos que han caído en la pederastia, ha sido muy fuerte en sancionar y en perseguir esto, ha sido muy abierto en permitir cosas que son derechos o reclamos de ciertos sectores de la sociedad, que él incluso ha pedido disculpas a nombre de la iglesia, pero tener posiciones muy cercanas
a dictadores como Maduro, por ejemplo, el de Venezuela, es lo que quizás sea lo más criticable, no cuestionable, sino criticable de la acción del Papa Francisco. Claro, nos duele cuando vemos que conversa con un dictador, nos duele, definitivamente. Pero si usted se da cuenta cómo era la misión de Cristo en la tierra, Cristo se reunía con prostitutas, con ladrones, con fariseos, con personas que no llevaban la vida que él quería llevar, porque trataba de convertirlos. Entonces yo creo que el Papa sí ha conversado con todos. No significa que los haya ayudado, que los haya beneficiado, los ha recibido, ha conversado, pero hay que tratar de tenerlos cerca porque hay que, a través de estas conversaciones, el Papa siempre pide algo. Por favor, liberen a presos. Miren cuando Mm. Juan Pablo II en su momento fue a Cuba. Fue súper criticado cuando Juan Pablo II fue a Cuba, San Juan Pablo II. Pero ¿qué sucede cuando fue a Cuba? Cambió la vida para todos los habitantes de la isla. En Cuba era prohibido Prohibida realizar la religión, misa, claro. hablar de la religión cristiana. Cuando fue Juan Pablo II a Cuba y se sienta con Fidel, le pide, por favor, deja que haya misa, deja que ingresen sacerdotes. Y de esa manera entró otra vez el catolicismo en Cuba. Pero en su momento todo el mundo, ¿cómo te vas a sentar a hablar con Fidel? El Papa yo creo que hace lo mismo. Es pastor, el Papa es padre, habla con todos, hasta con los hijos que se portan mal. Tiene que tratar de cambiarlos. Muchísimas gracias, Elizabeth, por darnos este increíble Con punto de vista. muchísimo gusto. Elizabeth Mero es abogada, es especializada en derecho canónico. Tenga buen día, Vero y amigos, nos despedimos y nos vemos mañana.